Fui a la inspección final de la mansión que estaba comprando para mi hija, cuando la interesada bloqueó la puerta. No puede entrar. Esta casa no es para gente de su nivel. Mi yerno sonrió de lado. Su madre soltó una carcajada. Esa noche, mi hija me llamó. Se me olvidó pagar a la inmobiliaria. Yo respondí: pídeselo a tu suegra. Al día siguiente: me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Guillermina y tengo 65 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el más humillante. Era una mañana de marzo en Miami. El sol brillaba con esa intensidad dorada que solo se ve en el sur de Florida, y yo manejaba hacia Coral Gables con el corazón lleno de emoción. Después de 3 años de construcción, finalmente llegaba el momento de la inspección final de la mansión que había comprado para mi hija Sofía como regalo de bodas. $550,000. Esa cifra había representado todos mis ahorros de toda una vida trabajando como enfermera, más la hipoteca que había pagado religiosamente durante 25 años de mi propia casa. Cada centavo que había ganado cuidando pacientes en el hospital durante 40 años, cada sacrificio que había hecho desde que mi esposo murió hace 15 años, todo había sido invertido en esa casa perfecta para mi única hija. Mientras conducía por las calles bordeadas de palmeras reales, recordé la expresión de Sofía cuando le mostré los planos por primera vez. Sus ojos se habían iluminado como cuando era pequeña y yo le compraba el juguete que tanto quería. «Mami, es perfecta», había susurrado, abrazándome con esa fuerza que me hacía sentir que todos mis sacrificios valían la pena. «Pablo va a estar tan feliz. Por fin podremos tener la vida que merecemos. Pablo». Mi yerno de 30 años, que llevaba 6 meses casado con mi hija y que, desde el primer día, me había hecho sentir como una intrusa en la vida de Sofía. Cada vez que yo llegaba a visitarlos a su apartamento rentado, él tenía esa manera de mirarme como si yo fuera algo desagradable que había pisado en la calle. Pero yo justificaba su comportamiento diciéndome que era solo el estrés de ser recién casado, de buscar trabajo, de adaptarse a la vida en pareja. Llegué a la dirección exacta: 1537 Coral Way. La mansión se alzaba majestuosa detrás de un portón de hierro forjado, sus paredes de estuco blanco brillando bajo el sol matutino. Los jardines, perfectamente diseñados, mostraban bugambillas fucsia que trepaban por las columnas, y el aroma del jazmín flotaba en el aire cálido. Era exactamente lo que había soñado para Sofía. Una casa digna de una princesa. Toqué el timbre del portón y esperé, ajustándome el vestido azul marino que había escogido especialmente para esta ocasión. Era el mismo vestido que había usado en la boda de Sofía, el único realmente elegante que tenía en mi armario. Había ahorrado durante 3 meses para comprarlo, pero valía la pena. Quería estar perfecta para este momento tan especial. Escuché pasos acercándose por el sendero de mármol. El corazón me latía fuerte de emoción. En unos minutos estaría abrazando a mi hija en la entrada de su nueva casa, viendo su felicidad, sintiendo que todo el sacrificio había valido la pena. Pero cuando la puerta se abrió, no fue Sofía quien apareció. Era Pablo. Su expresión no era de alegría ni de bienvenida. Sus ojos marrones me miraban con una frialdad que me heló la sangre. Llevaba una camisa blanca cara y pantalones de vestir negros, que yo sabía que Sofía había comprado con el dinero que yo le daba mensualmente para sus gastos. Detrás de él apareció Sofía, mi pequeña de 28 años, vestida con un elegante vestido color crema que tampoco reconocí. «Hola, mami», dijo Sofía, pero su voz sonaba extraña, distante. No se acercó a abrazarme como siempre hacía. «Mi amor, vine para la inspección final», dije, sonriendo y dando un paso hacia adelante. «¿No es emocionante? Por fin podremos ver la casa terminada». Pablo puso una mano en mi hombro, deteniéndome. Su toque fue firme, autoritario. «Señora Guillermina», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer educado, pero que siempre escondía desprecio. «Me temo que no puede entrar». Por un momento no entendí sus palabras. ¿No podía entrar?
¿A la casa que yo había pagado? ¿A la casa que había sido mi sueño durante 3 años? ¿Perdón?, murmuré, sintiendo como si hubiera escuchado mal. Pablo se irguió, cruzando los brazos sobre el pecho. Esta casa no es para gente de su nivel. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. ¿Gente de mi nivel? ¿Qué significaba eso? Pablo, logré susurrar. No entiendo. Mira, doña Guillermina, continuó él, usando ese tono paternalista que había perfeccionado. Esta es una casa de $550,000 en Coral Gables. Aquí vive gente exitosa, profesional, de clase alta. Usted. Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo con desprecio. Usted viene de un barrio de clase trabajadora. No encaja aquí. Busqué los ojos de Sofía, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposo que estaba completamente equivocado. Pero mi hija evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio. Sofía, dije suplicante, dile algo. Mi hija finalmente levantó la vista, pero lo que vi en sus ojos me destrozó. No era vergüenza por el comportamiento de su esposo, era vergüenza de mí. Mami, dijo en voz baja, Pablo tiene razón. Nosotros vamos a vivir en una comunidad muy exclusiva ahora. Tenemos que cuidar nuestra imagen. Cada palabra fue como una bofetada. Esta era mi hija, la niña que había criado sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 13 años. La niña por la que había trabajado turnos dobles en el hospital para poder pagar su universidad privada. La niña que había sido mi razón de vivir durante 28 años. Pero yo pagué esta casa, logré articular, sintiendo las lágrimas quemando detrás de mis ojos. Y se lo agradecemos mucho, dijo Pablo con una sonrisa falsa. Pero eso no le da derecho a venir aquí cuando se le antoje. Esta es nuestra casa ahora, y nosotros decidimos quién entra. En ese momento escuché una risa detrás de ellos. Una mujer mayor, elegantemente vestida, apareció en la entrada. Era la madre de Pablo, doña Mercedes, una mujer de 60 años que siempre había dejado muy claro que consideraba que su hijo había perdido al casarse con Sofía. «Ay, mija», le dijo a Sofía con esa voz melosa que las mujeres como ella usan para sonar dulces mientras clavan el cuchillo. ¿No le explicaste a tu mamita que ya no necesita venir a molestarnos? La risa que siguió fue como vidrio roto. Doña Mercedes me miró con esos ojos pequeños y crueles que había heredado su hijo. Pobrecita, viene vestida como para ir a misa del domingo, pensando que puede pasear por Coral Gables como si perteneciera aquí. Sofía se sonrojó, pero no de indignación por el insulto hacia su madre. Se sonrojó de vergüenza porque su suegra había dicho en voz alta lo que ella estaba pensando. «Mami», murmuró mi hija, «mejor regresa a tu casa. Ya hablaremos después». Pero yo sabía que no hablaríamos después. En los ojos de mi hija vi algo que nunca había visto antes: desprecio. El mismo desprecio que veía en los ojos de Pablo y su madre. «Entiendo», dije finalmente, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Me di la vuelta lentamente, sintiendo las piernas como de gelatina. Mientras caminaba hacia mi viejo Honda Civic 2005, escuché a doña Mercedes comentar en voz alta: «Ay, qué pena me da ver a estas mujeres de clase baja que no saben cuál es su lugar». Más risas siguieron sus palabras. Risas de mi hija. Risas del hombre por el que había sacrificado mi futuro económico. Risas de la mujer que ahora sí era bienvenida en la casa que yo había pagado. Me subí al carro con las manos temblando. A través del parabrisas vi cómo cerraban la puerta de la mansión, dejándome afuera como si fuera una vendedora molesta. La casa que había representado todos mis sueños, todos mis sacrificios, ahora era una fortaleza en mi contra. Mientras encendía el motor, una sola pregunta martillaba en mi cabeza. ¿En qué momento mi hija había aprendido a avergonzarse tanto de mí, que prefería humillarme antes que defender el amor que nos unía? El camino de regreso a mi casa se sintió interminable. En cada semáforo, la misma imagen se repetía en mi mente.
la cara de Sofía evitando mirarme mientras su esposo me decía que no era lo suficientemente buena para entrar a la casa que yo había pagado. Pero algo más profundo comenzaba a removerse en mi pecho. No era solo tristeza, era algo más peligroso, algo que había estado dormido durante años de sacrificios silenciosos. Era el despertar de mi dignidad perdida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, tomando café cubano y mirando las fotos que cubrían las paredes de mi casa modesta en Hialeah. 40 años de recuerdos me observaban desde sus marcos baratos. Sofía en su primer día de escuela, Sofía en su graduación de bachillerato, Sofía en su graduación universitaria, Sofía en su boda. En cada foto yo estaba ahí, sonriendo orgullosa al lado de mi hija, sin imaginar jamás que un día ella se avergonzaría tanto de mí. La realidad comenzó a golpearme con una claridad brutal. Mientras removía lentamente el azúcar en mi taza, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película que había preferido no ver. Todo comenzó cuando Sofía conoció a Pablo hace 2 años. Antes de él, mi hija venía a visitarme todas las semanas. Cocinábamos juntas los domingos. Me contaba de su trabajo como asistente administrativa en una oficina de seguros. Planeábamos pequeñas vacaciones que podíamos permitirnos. Nuestra relación no era perfecta, pero era real, honesta, llena del cariño que habíamos construido durante años de estar solas las dos contra el mundo. Pero Pablo llegó como un huracán elegante. Desde la primera vez que Sofía me lo presentó, supe que él veía nuestra humilde realidad como algo de lo que había que escapar. Llegó a mi casa vestido como si fuera a una entrevista de trabajo. Miró mi sala pequeña con sus muebles comprados de segunda mano y sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Es acogedor, había dicho, y yo supe inmediatamente que en su idioma, acogedor significaba pobre. Pablo trabajaba, según él, en inversiones inmobiliarias, aunque nunca pude entender exactamente qué hacía. Lo que sí entendí muy rápido fue que no tenía dinero, pero sí tenía grandes sueños sobre el estilo de vida que merecía. Y de alguna manera, Sofía comenzó a absorber esos sueños como si fueran propios. Los cambios empezaron gradualmente. Primero, Sofía dejó de venir los domingos. Pablo y yo estamos ocupados viendo casas, mami, me explicaba por teléfono. Luego dejó de llamarme durante la semana. Estamos saliendo con los amigos de Pablo. Son personas muy importantes, mami. Pueden ayudar a Pablo con su carrera. Pero lo que realmente me alertó fue cuando Sofía comenzó a pedirme dinero. La primera vez fue sutil. Mami, ¿me puedes prestar $200? Pablo tiene una oportunidad de inversión increíble, pero necesita capital inicial. Yo le di el dinero sin pensarlo 2 veces. Era mi hija, y si podía ayudarla a construir un futuro mejor, lo haría gladamente. Pero $200 se convirtieron en 500. 500 se convirtieron en 1000. Y 1000 se convirtió en una sangría constante de mi cuenta bancaria que nunca se detenía. Es que Pablo está esperando que le paguen por un proyecto grande, me explicaba Sofía cada vez que yo preguntaba cuándo me devolvería el dinero. En cuanto le llegue ese cheque, te devolvemos todo. El cheque nunca llegó, pero las peticiones sí siguieron llegando. Mami, necesitamos dinero para el alquiler. El propietario subió la renta y Pablo todavía está esperando su pago. Mami, Pablo necesita un traje nuevo para una presentación importante. Si consigue este cliente, podrá devolverte todo lo que te debe. Mami, mi carro se dañó y necesitamos uno mejor para que Pablo pueda mover a sus clientes potenciales. Cada petición venía acompañada de lágrimas, de promesas, de explicaciones sobre cómo esta vez todo iba a ser diferente. Y yo, como una tonta, seguía dando. Pero no era solo el dinero lo que me dolía. Era como Sofía había comenzado a cambiar en mi presencia. Antes, ella se sentía orgullosa de presentarme a sus amigos. «Esta es mi mami», decía con una sonrisa genuina. «Ella me crió sola después de que mi papá murió. Es la mujer más fuerte que conozco». Después de Pablo, esas presentaciones se volvieron escasas y cuando ocurrían, sonaban diferentes. «Esta es mi madre», decía ahora, sin calidez en la voz,
como si estuviera cumpliendo una obligación social. Recordé la última vez que había visitado el apartamento que ellos rentaban en Brickell. Era un lugar moderno y caro, con vista parcial a la bahía, que costaba $3,000 mensuales. Yo sabía el precio, porque había terminado pagándolo los últimos 4 meses, cuando Pablo, temporalmente, se quedó sin ingresos. Esa tarde, Pablo estaba en el balcón hablando por teléfono con uno de sus contactos de negocios. Su voz llegaba claramente hasta la sala, donde Sofía y yo intentábamos tener una conversación normal. No, hermano, la casa en Coral Gables va a estar lista en unos meses. Va a ser increíble. 5 habitaciones, 4 baños, jardín con piscina. Y lo mejor de todo es que no me va a costar ni un centavo. Sofía se había puesto nerviosa cuando vio que yo estaba escuchando. Había subido el volumen de la televisión y había comenzado a hablar más fuerte sobre cosas sin importancia. Pero yo había escuchado suficiente. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté frente a mi computadora y por primera vez en meses revisé detalladamente mis estados de cuenta bancarios. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. En los últimos 18 meses, desde que Sofía había comenzado a salir seriamente con Pablo, yo había transferido o dado en efectivo un total de $93,000 a mi hija. $93,000 que representaban todo lo que me quedaba de mis ahorros después de pagar la mansión. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ni una sola vez en esos 18 meses Pablo había conseguido el trabajo estable que siempre estaba a punto de conseguir. Ni una sola vez había llegado el pago del cliente grande que iba a resolver todos sus problemas financieros. Y ni una sola vez Sofía me había devuelto un centavo de todo lo que le había prestado. Mientras tanto, yo había estado viviendo de mi pensión de enfermera jubilada. $1,800 mensuales que apenas cubrían mis gastos básicos. Había dejado de ir al médico para ahorrar dinero. Había dejado de comprarme ropa nueva. Había dejado de salir con las pocas amigas que me quedaban porque no podía permitirme pagar ni siquiera un café en un restaurante. Todo mi dinero, todos mis sacrificios habían ido directamente a financiar el estilo de vida que Pablo creía merecer y que Sofía había aprendido a desear. Pero la traición más profunda había ocurrido 3 semanas antes, durante la despedida de soltera de Sofía. Yo había insistido en organizarla y pagarla, a pesar de que ya no tenía dinero. Había usado mi tarjeta de crédito para reservar un salón privado en un restaurante elegante en South Beach y había invitado a todas las amigas de Sofía. Durante la cena, mientras las mujeres bebían champán que yo no podía permitirme, escuché a Sofía hablando con una de sus amigas sobre la mansión. «Es increíble que tu mamá te haya comprado una casa tan hermosa», había dicho la amiga. «Debe ser maravilloso tener una madre tan exitosa». Sofía había reído, pero no era una risa alegre. «Ay, no, mi mami no es exitosa. Ella es solo una enfermera jubilada que vive en Hialeah. Pablo dice que tuvimos mucha suerte de que ella tuviera algunos ahorros guardados». «¿Algunos ahorros?», había preguntado la amiga, confundida. «¿No dices que la casa cuesta más de $500,000? Sí, pero mi mami se endeudó para comprarla. Hipotecó su propia casa y usó todos sus ahorros. Pablo dice que fue una decisión muy impulsiva de su parte, pero que al final nos beneficia a nosotros». La amiga había fruncido el ceño. «Qué raro. Si yo tuviera una madre dispuesta a sacrificar tanto por mí, estaría eternamente agradecida». «Bueno», había suspirado Sofía, «mi mami siempre ha sido muy dramática. Le gusta hacer sacrificios grandes para después recordártelos. Pablo dice que es una forma de manipulación emocional». Esas palabras me habían partido el corazón, pero lo que siguió fue peor. «Además», había continuado Sofía bajando la voz, «la verdad es que me da un poco de vergüenza cuando Pablo y yo salimos con sus amigos y tengo que explicar que mi mamá es enfermera y vive en un barrio de clase trabajadora. Los padres de Pablo tienen propiedades en Key Biscayne y viajan a Europa todos los años. Es difícil competir con eso». Esa noche había llorado hasta quedarme sin lágrimas. Mi hija, por la que había sacrificado todo, se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mi trabajo honesto, de mi casa modesta,
de mi vida sencilla. Y peor aún, había comenzado a ver mis sacrificios no como actos de amor, sino como manipulaciones. Ahora, sentada en mi cocina después de la humillación en la puerta de la mansión, por primera vez en años me pregunté qué había pasado con la Guillermina que existía antes de que Sofía naciera. ¿Qué había pasado con la mujer que tenía sueños propios, metas propias, vida propia? Miré alrededor de mi cocina pequeña, pero limpia, con sus gabinetes de madera que había pintado yo misma y sus cortinas de encaje que había cosido a mano. Esta casa no era elegante ni impresionante, pero era mía. La había pagado con mi trabajo honesto, con mi esfuerzo, con mi dignidad intacta. Y de repente, por primera vez en 25 años, comencé a preguntarme qué pasaría si dejara de sacrificarme por alguien que claramente ya no me respetaba. En el silencio de mi casa, una idea peligrosa comenzó a tomar forma. Una idea que tenía que ver con dignidad, con límites y con la posibilidad de que nunca fuera demasiado tarde para reclamar el respeto que me merecía. Mañana haría algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y esta vez, Sofía y Pablo entenderían exactamente quién era Guillermina realmente. A las 7 de la mañana siguiente, mientras tomaba mi primer café del día, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre que había estado esperando: Sofía. Pero esta vez, su tono no era el de la hija avergonzada de ayer. Era pánico puro. «¡Mami! ¡Mami! ¡Necesito que me ayudes!». Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Hay un problema terrible con la casa». Tomé un sorbo de café, saboreando la amargura. «¿Qué tipo de problema, mi amor?». «El banco. El banco dice que el cheque que diste para el pago final fue rechazado. Dicen que no hay fondos suficientes en tu cuenta». Su respiración era agitada, entrecortada. «Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Tú siempre tienes todo organizado con el dinero». Cerré los ojos, sintiendo una calma extraña extendiéndose por mi pecho. Durante 25 años, cada llamada de Sofía, en pánico, había sido mi señal para correr a rescatarla. Esta vez era diferente. «Sofía», dije con voz tranquila, «el cheque fue rechazado porque yo lo cancelé». Silencio. Un silencio tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». Su voz era apenas un susurro. «Cancelé el cheque de $120,000 para el pago final de la casa». Pero, no puedes hacer eso». «La casa es mía. Me la prometiste». La risa que salió de mi garganta me sorprendió incluso a mí. No era amarga ni cruel. Era la risa de una mujer que finalmente había despertado. «Sofía, la casa iba a ser tuya. Hasta que tú y tu esposo decidieron que yo no era lo suficientemente buena para pisar el umbral de la puerta». «Mami, Pablo estaba nervioso. No quiso decir eso». «¿Pablo estaba nervioso?», repetí, sintiendo una ira fría y controlada subiendo por mi espalda. «Sofía, tu esposo me dijo textualmente que esa casa no era para gente de mi nivel, y tú estuviste ahí parada, viendo cómo me humillaba, sin decir una sola palabra en mi defensa». Yo no sabía qué decir. Lo sabías perfectamente, sabías exactamente qué decir. Pero elegiste proteger los sentimientos de él en lugar de proteger la dignidad de tu madre. Escuché sollozos del otro lado de la línea, pero por primera vez en mi vida, los llantos de mi hija no movieron mi corazón a la acción inmediata. «Mami, por favor, podemos arreglar esto. Pablo va a disculparse contigo. Él no quiso». «Sofía, para». Mi tono debe haber sido más firme de lo que había usado jamás con ella, porque se quedó inmediatamente callada. «Hay algo más que necesitas saber, y quiero que Pablo esté escuchando esta conversación». «¿Pablo? Él no está aquí, está en». «Sofía, dile a Pablo que se acerque al teléfono. Sé que está ahí». Escuché movimiento, voces susurrando en el fondo. Pablo había estado ahí todo el tiempo, probablemente diciéndole a Sofía qué decir, cómo manejar a la vieja manipuladora. «Guillermina», la voz de Pablo sonó forzadamente calmada. «Entiendo que estés molesta por lo de ayer, pero cancelar el cheque es un poco extremo, ¿no crees?
Pablo, siéntate, porque lo que te voy a decir va a cambiar tu día. Hice una pausa, saboreando este momento que había estado anticipando desde las 4 de la mañana, cuando había terminado de revisar todos mis documentos bancarios y legales. Ayer, después de que me humillaron en la puerta de mi casa, fui directamente a mi banco. No solo cancelé el cheque del pago final, también cancelé la transferencia programada que habías configurado para el próximo mes. ¿Qué transferencia? Pablo sonaba confundido, pero había algo en su voz que me decía que sabía exactamente de qué estaba hablando. La transferencia de $200,000 que habías planeado hacer a tu cuenta personal una semana después de que se finalizara la compra de la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo, continué, mi voz ganando fuerza, pensaste que era una vieja tonta que no revisaba los documentos que firmaba. Pero resulta que ayer en la noche, después de tu encantadora recepción, decidí leer muy cuidadosamente todos los papeles de la casa. Escuché a Sofía susurrar. ¿De qué está hablando? Le estoy hablando a tu marido sobre el segundo préstamo que había solicitado contra la casa, usando mi información personal y mi firma. Un préstamo que iba directo a su cuenta personal, no a la cuenta conjunta que ustedes supuestamente iban a usar para gastos de la casa. «Eso es mentira», Pablo gritó, pero su voz sonaba desesperada. «Pablo, tengo aquí frente a mí todos los documentos. Documentos que tú creías que yo nunca iba a ver porque, en tus palabras, la gente de mi nivel no entiende estas transacciones complicadas». La respiración de Pablo se había vuelto pesada. Sofía sollozaba en el fondo. «Pero hay más», continué, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. «Ayer también llamé a la inmobiliaria. ¿Sabías que la casa ya tenía 3 compradores interesados? Compradores que estaban dispuestos a pagar $20,000 más de lo que yo había ofrecido». «No entiendo», murmuró Sofía. «Lo que tu esposo no te dijo, mi amor, es que él había planeado vender la casa inmediatamente después de recibirla. Ya tenía contacto con un agente de bienes raíces que iba a listarla por $600,000. Ganancia rápida de $50,000, más los $200,000 del préstamo fraudulento». «Eso no es verdad», gritó Pablo, pero su protesta sonaba hueca. «Pablo, el agente de bienes raíces me envió ayer por email toda la correspondencia que tuvo contigo. Correspondencia donde claramente discutían la venta de una casa en Coral Gables que iba a estar disponible muy pronto porque la inversora original no iba a vivir en ella». Sofía estaba llorando abiertamente ahora. «Pablo, dime que esto no es verdad. Dime que no planeabas vender nuestra casa». La respuesta de Pablo fue reveladora. No negó nada. Solo gritó: «Esta vieja está loca. Está inventando todo esto porque está celosa de que tenemos una vida mejor que la suya». Pero yo no había terminado. «Hay una cosa más que necesitan saber», dije, mi voz ahora completamente tranquila. «La casa va a remate la próxima semana». «¿Qué?». Sofía sonó como si estuviera ahogándose. Como el pago final no se completó, el contrato de compra se anuló automáticamente. La constructora va a poner la casa en remate público el próximo martes a las 10 de la mañana. «Pero nosotros ya nos mudamos. Tenemos todos nuestros muebles ahí». «Sofía, ustedes se mudaron ilegalmente a una casa que no era suya. El contrato especificaba claramente que la ocupación solo podía ocurrir después del pago final completo». Pablo explotó. «Usted no puede hacernos esto. Voy a demandarla. Esto es ilegal». «Pablo, demándame. Te va a encantar lo que va a pasar cuando un juez revise todos los documentos que tengo aquí, especialmente los documentos sobre el préstamo fraudulento que solicitaste usando mi información». La línea se quedó en silencio otra vez. «Sofía», dije, dirigiéndome directamente a mi hija, «tienes 48 horas para sacar todas sus cosas de esa casa antes de que la constructora cambie las cerraduras. Mami, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Tú me amas. No puedes dejarme sin casa». Las lágrimas finalmente llegaron a mis ojos, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de una madre que finalmente había entendido que amar a alguien no significa permitir que te destruyan.
Sofía, te amo más de lo que jamás podrás entender. Te amo tanto que durante 25 años permití que me caminaras encima. Te amo tanto que gasté todos mis ahorros y me endeudé para darte una casa que ni siquiera ibas a conservar. Te amo tanto que ignoré todas las señales de que tu esposo te estaba usando para estafarme. Entonces ayúdame, suplicó. Te estoy ayudando, mi amor. Te estoy enseñando algo que debí haberte enseñado hace años, que las acciones tienen consecuencias. Y que el amor verdadero no significa rescatar a alguien de las consecuencias de sus decisiones. Usted es una vieja amargada y manipuladora, gritó Pablo. No me extraña que su esposo se haya muerto. Probablemente no aguantó vivir con una bruja como usted. El comentario sobre mi difunto esposo fue la gota que derramó el vaso. Durante 40 años había tolerado muchas cosas, pero nadie, absolutamente nadie, iba a faltarle el respeto a la memoria del hombre que había sido el amor de mi vida. Pablo, dije, mi voz convertida en hielo, acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida. Y colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cocina, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo o ansiedad. Era excitación. Por primera vez en décadas había defendido mi dignidad. Por primera vez en mi vida había dicho no cuando alguien trató de aprovecharse de mí. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Sofía, Pablo, Sofía otra vez. Después de la quinta llamada, simplemente apagué el teléfono. Tenía cosas que hacer, papeles que organizar y una vida que reconstruir, esta vez poniendo mi propia dignidad en primer lugar. La guerra había comenzado, pero por primera vez yo tenía todas las armas. 3 días después de mi llamada telefónica, mientras regresaba del supermercado, encontré el Honda Civic de Sofía estacionado frente a mi casa. Pero no estaba sola. El BMW negro de Pablo estaba ahí también, y detrás de él un Mercedes blanco que reconocí inmediatamente, el carro de doña Mercedes, la madre de Pablo. Habían venido en fuerza completa, una delegación familiar para intimidar a la vieja rebelde. Respiré profundamente, ajusté mi cartera en el hombro y caminé hacia mi puerta principal con la cabeza en alto. No iba a permitir que me acorralaran en mi propia casa, pero tampoco iba a huir como una criminal. Antes de que pudiera poner la llave en la cerradura, escuché pasos apresurados detrás de mí. «Mami», la voz de Sofía sonaba desesperada. «Tenemos que hablar». Me di vuelta lentamente. Mi hija se veía terrible. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su pelo recogido descuidadamente, y llevaba la misma ropa que había usado en nuestra videollamada 3 días atrás. Detrás de ella, Pablo caminaba con esa actitud arrogante que había perfeccionado, pero algo en sus ojos me decía que no estaba tan seguro de sí mismo como quería aparentar. Doña Mercedes cerraba la marcha, vestida de pies a cabeza en ropa de diseñador, como si viniera a una reunión de negocios en lugar de a humillar a una mujer de 65 años. «Claro que tenemos que hablar», dije, abriendo mi puerta. «Pasen». Los dejé entrar a mi pequeña sala, observando cómo sus ojos recorrían mi casa modesta con la misma mezcla de lástima y desprecio que había visto en sus caras el día de la mansión. Doña Mercedes se sentó en el borde de mi sofá, como si temiera que se le fuera a pegar algo desagradable. «Guillermina», empezó Pablo, usando ese tono paternalista que había perfeccionado. «Entendemos que estés molesta, pero esto ya se está saliendo de control». «¿Se está saliendo de control?», repetí, sirviéndome un vaso de agua y no ofreciéndoles nada a ellos. «¿Qué parte específicamente consideras que está fuera de control, Pablo? ¿La parte donde descubrí tu plan para estafarme o la parte donde decidí proteger mi dinero?» Sofía se inclinó hacia adelante, sus manos temblando. «Mami, Pablo me explicó todo. Él solo quería asegurar nuestro futuro financiero. El préstamo adicional iba a ser para renovaciones de la casa, para que valiera más». La miré con una mezcla de lástima y incredulidad. «Sofía, ¿realmente crees eso? ¿O es que simplemente prefieres creerlo porque la verdad es más incómoda?»
La verdad es que usted está destruyendo a su propia hija, explotó doña Mercedes, su máscara de educación finalmente cayendo. Sofía está viviendo en un hotel barato porque usted decidió ser vengativa. Vengativa, murmuré, saboreando la palabra. Señora Mercedes, vengativo sería haber llamado a la policía para reportar el intento de fraude de su hijo. Vengativo sería haber expuesto públicamente cómo su exitoso hijo vive del dinero de una enfermera jubilada. Yo simplemente protegí mis propios intereses. Pablo se puso de pie abruptamente. Mire, señora, usted nos debe esa casa. Sofía es su única hija. Es su obligación asegurar su futuro. ¿Mi obligación? Me levanté también, sintiendo una fuerza que no sabía que aún tenía. Pablo, mi obligación era criar a una hija con valores, con dignidad, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Aparentemente fallé en eso. Sofía comenzó a llorar otra vez. Mami, ¿cómo puedes decir eso? Yo no soy mala persona. Solo me enamoré del hombre equivocado. No, Sofía, te convertiste en la mujer equivocada, y lo hiciste conscientemente. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabaciones. Durante los últimos 3 días había estado muy ocupada. ¿Quieren saber exactamente qué tipo de hombre es Pablo?, pregunté, presionando play. La voz de Pablo llenó mi pequeña sala. Esta vieja está loca si piensa que vamos a vivir con $500,000. Con el préstamo adicional y la venta rápida, podemos estar hablando de 700,000 libras. Suficiente para que tú y yo nos mudemos a Key Biscayne y empecemos realmente a vivir. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Cuándo dijiste eso? Esa conversación, continué, presionando play otra vez, la grabó tu vecina del apartamento cuando ustedes estaban hablando en el balcón el mes pasado. Paredes delgadas, ya sabes. La segunda grabación era aún peor. La voz de Pablo, clara e inequívoca. Lo más genial es que la vieja piensa que estamos agradecidos. No tiene idea de que en cuanto tengamos la casa, vamos a cortar todo contacto con ella. Sofía ya está avergonzada de presentarla a mis amigos. Una vez que estemos establecidos en Coral Gables, ella puede quedarse en su barrio de pobres. Sofía se había puesto completamente pálida. Pablo, ¿dijiste eso? ¿Realmente dijiste eso? Pablo se veía como un animal acorralado. Sofía, yo estaba bromeando. Tú sabes cómo hablo cuando estoy frustrado. ¿Bromeando? Sofía se puso de pie, su voz subiendo de volumen. ¿Dijiste que estabas avergonzado de mi madre como una broma? Sofía, no seas dramática, intervino doña Mercedes. Pablo solo quiere lo mejor para ustedes dos. Tu madre está manipulando la situación. Señora Mercedes, dije con voz peligrosamente calmada. ¿Quiere escuchar lo que su hijo decía sobre usted también? El color se fue de la cara de doña Mercedes. Presioné play una tercera vez. Mi madre también me está volviendo loco. Cree que porque nos ayudó con el depósito del apartamento, puede aparecer cuando se le antoje y opinar sobre nuestro matrimonio. En cuanto tengamos nuestro propio dinero, vamos a poner límites serios. Estas mujeres de esa generación no entienden que los hijos crecen y ya no necesitan su interferencia constante. Doña Mercedes se puso de pie como si la hubieran abofeteado. Pablo, ¿así es como hablas de mí después de todo lo que he hecho por ti? Mamá, yo nunca. Pablo estaba sudando ahora. Pablo, dije, disfrutando cada segundo de ver su mundo desmoronarse. ¿Quieres contarles sobre la reunión que tuviste ayer con el abogado de divorcios? El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué reunión?, susurró Sofía. Saqué una copia de los documentos que había obtenido a través de un contacto que tenía en el sistema legal. Pablo se reunió ayer con un abogado especializado en divorcios para discutir cómo proteger sus activos futuros en caso de que su matrimonio no funcionara. Sofía se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Estás planeando divorciarte de mí? No, eso es solo precaución. Pablo estaba perdiendo completamente la compostura. En los negocios siempre tienes que estar preparado para diferentes escenarios. ¿Negocios?, gritó Sofía. Nuestro matrimonio es un negocio para ti. Sofía, cálmate.
Doña Mercedes intentó intervenir, pero su propia autoridad había quedado completamente minada por las grabaciones. «¡No me voy a calmar!». Sofía se volvió hacia Pablo con una furia que nunca había visto en ella. «Tú me manipulaste. Me hiciste creer que mi mamá era el problema. Me hiciste avergonzarme de la única persona que realmente me ama. Sofía, tu madre te está lavando el cerebro». «¡Cállate!», gritó mi hija con una fuerza que me sorprendió. «Durante 2 años has estado llenándome la cabeza con mentiras sobre mi mamá. Me hiciste creer que ella era manipuladora, que era dramática, que era una carga». Se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su cara. «Mami, lo siento tanto. No sé cómo pude ser tan ciega. Pero yo no estaba lista para perdonar todavía. Sofía, tú no eras ciega. Tú elegiste ver solo lo que te convenía. Elegiste creer las mentiras de Pablo porque te gustaba la idea de vivir en Coral Gables más de lo que te importaba respetar a tu madre. Eso no es justo. ¿No es justo? Sofía, tú estuviste parada en la puerta de esa mansión mientras tu esposo me humillaba y no dijiste una palabra. No porque no supieras qué decir, sino porque en el fondo estabas de acuerdo con él. Pablo intentó una última jugada desesperada. «Todas son unas locas. Guillermina, usted corrompió a su hija contra mí. Sofía, no puedes creer las mentiras de esta mujer resentida». Pero fue demasiado tarde. Sofía se quitó su anillo de matrimonio y lo tiró a los pies de Pablo. «Vete de mi vida», dijo con una voz que no reconocí, «y llévate a tu madre contigo». Pablo y doña Mercedes se fueron de mi casa gritando amenazas e insultos. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre ninguna de nosotras. Cuando se cerraron las puertas de sus carros y se alejaron, Sofía y yo nos quedamos solas en mi sala, rodeadas del silencio que queda después de una tormenta. Mi hija me miró con los ojos rojos de llorar. «Mami, ¿puedes perdonarme?». La miré por un largo momento, viendo no a la mujer manipulada que había sido durante 2 años, sino a la niña que había criado y que en algún lugar dentro de ella aún existía. «Sofía», dije finalmente, «el perdón se gana y va a tomar tiempo». Pero por primera vez en años vi esperanza real en los ojos de mi hija. No la esperanza desesperada de conseguir algo de mí, sino la esperanza genuina de reconquistar el respeto que había perdido. La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. Las siguientes 2 semanas fueron un huracán de consecuencias que Pablo nunca había anticipado. Mientras Sofía se quedaba en mi casa, durmiendo en su cuarto de la infancia y tratando de procesar la magnitud de las mentiras en las que había vivido, yo observaba desde la distancia cómo el castillo de naipes que Pablo había construido se desplomaba pieza por pieza. El primer golpe llegó exactamente como había prometido. El martes a las 10 de la mañana, la mansión de Coral Gables fue puesta en remate público. Pablo apareció en el evento, vestido con uno de sus trajes caros, tratando desesperadamente de convencer a la constructora de darle una extensión. Lo observé desde mi auto, estacionada al otro lado de la calle, mientras gesticulaba furiosamente con el representante legal de la empresa. «Tienen que entender», lo escuché gritar cuando me acerqué lo suficiente. «Mi suegra está pasando por problemas psicológicos. Ella canceló el cheque en un episodio mental. Nosotros tenemos derecho a esa casa». El abogado, un hombre calvo de unos 50 años, lo miraba con la expresión aburrida de alguien que había visto este tipo de drama demasiadas veces. «Señor, el contrato es muy claro. Sin el pago final, no hay transferencia de propiedad. Su familia ocupó ilegalmente la propiedad durante 3 días y, frankly, tienen suerte de que no estemos presionando cargos por invasión». Pablo se volvió hacia mí cuando me vio acercarme. Sus ojos, que una vez habían brillado con arrogancia, ahora mostraban una desesperación que me daba satisfacción. «Guillermina, gracias a Dios que está aquí. Dígales que esto es un malentendido». Me detuve a unos metros de él, ajustándome los lentes de sol que había comprado esa mañana. Por primera vez en años, me había tomado el tiempo de arreglarme realmente. Me había hecho las uñas, me había peinado en el salón y llevaba un vestido nuevo color azul real que realzaba mis ojos. Me sentía poderosa. «Pablo», dije con voz tranquila,
No hay ningún malentendido. Tú planeaste defraudarme y yo decidí proteger mis intereses. Es así de simple. Pero la casa vale 600,000 ahora. Si usted la compra de nuevo, podemos dividir las ganancias. La risa que salió de mi garganta sorprendió incluso al abogado. Pablo, ¿realmente crees que voy a hacer negocios contigo después de lo que intentaste hacerme? Sofía es su hija. Usted no puede dejarla sin casa. Sofía tiene casa, respondí firmemente. Mi casa. La misma casa que tú le enseñaste a despreciar. En ese momento, un hombre elegante de unos 40 años se acercó al grupo. Llevaba un traje gris perfectamente cortado y una sonrisa profesional. Disculpen la interrupción. Soy Marcus Rodríguez, de Rodríguez Development Group. ¿Esta es la propiedad que está en remate? El abogado asintió. Efectivamente. ¿Está interesado en hacer una oferta? Muy interesado, respondió Marcus, sacando una carpeta de documentos. Estamos preparados para ofrecer $620,000 en efectivo, para compra inmediata. Pablo se puso pálido. ¡Espere! Yo tengo derecho de primera compra. Marcus lo miró con curiosidad. ¿Usted tiene los fondos para igualar nuestra oferta? ¿Yo? Bueno. Necesito tiempo para organizar el financiamiento. Me temo que esto es una venta en efectivo únicamente, intervino el abogado. Señor Rodríguez, si puede proporcionar prueba de fondos, podemos proceder inmediatamente. Mientras Marcus preparaba sus documentos, Pablo se acercó a mí con una expresión que jamás había visto en él. Pánico absoluto. Guillermina, por favor, susurró. Si usted me ayuda a comprar esta casa, le prometo que le voy a devolver cada centavo que me dio. Con intereses. Pablo, ¿con qué dinero me vas a pagar? Durante 2 años has vivido de mi dinero y del dinero de tu madre. ¿Cuál es exactamente tu plan para generar $600,000? Tengo contactos, inversores, los mismos inversores que han estado a punto de firmar contratos contigo durante 2 años. Pablo se acercó más. Su aliento olía a desesperación. Mire, si me ayuda con esto, me divorcio de Sofía. Le devuelvo a su hija y nunca más nos va a molestar. La propuesta me dejó sin aliento, no por su audacia, sino por su estupidez completa. Pablo, ¿realmente crees que voy a pagar $600,000 para librar a mi hija de ti? Sofía ya se libró de ti solita cuando se quitó el anillo de matrimonio. Ella va a regresar conmigo. Solo está confundida porque usted le llenó la cabeza de mentiras. Las grabaciones que escuchó no eran mentiras, Pablo. Eran tus propias palabras. Marcus había terminado sus trámites y se acercó a nosotros. Señora, ¿usted también está interesada en la propiedad? Porque si es así, podríamos entrar en una guerra de ofertas. No, gracias, respondí con una sonrisa genuina. Esta casa ya cumplió su propósito en mi vida. Pablo me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Sabe qué? Usted es una mujer amargada que nunca pudo superar que su marido se muriera. Por eso destruye la felicidad de todo el mundo. Las palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme reaccionar emocionalmente. Hace 3 semanas lo habrían logrado. Pero la mujer que estaba parada ahí ese día no era la misma que había permitido que la humillaran en la puerta de la mansión. Pablo, dije con una calma que me sorprendió. Mi esposo murió después de 40 años de un matrimonio feliz y lleno de amor. Un amor que tú jamás vas a entender porque eres incapaz de amar a alguien más que a ti mismo. Me di la vuelta para irme, pero Pablo me agarró del brazo. No se vaya, tenemos que resolver esto. Pablo, suéltame. No, usted me debe una explicación. Sofía era feliz antes de que usted metiera sus narices. Marcus y el abogado se habían acercado, claramente incómodos con la escena que se estaba desarrollando. Señor, dijo Marcus firmemente, suelte a la señora. Esto no es asunto suyo, gritó Pablo, pero no me soltó. Pablo, dije, mi voz convertida en acero, tienes 5 segundos para soltarme antes de que grite y haga que estos señores llamen a la policía. Usted no se atreve. 1, 2, 3. Pablo me soltó, pero su cara estaba roja de furia. Esto no se va a quedar así. Voy a destruir su vida como usted destruyó la mía. Pablo, mi vida ya estaba destruida. Tú y mi hija se encargaron de eso durante 2 años.
Lo que yo hice fue reconstruirla. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a Pablo gritándole a Marcus: «Esa casa debería ser mía. Esa vieja loca me la robó». Marcus, con la paciencia de un hombre acostumbrado a tratar con gente difícil, respondió calmadamente: «Señor, la casa nunca fue suya. Y por favor, mantenga un lenguaje apropiado». Esa tarde, de vuelta en mi casa, Sofía estaba sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Había estado así durante días, procesando la realidad de los últimos 2 años de su vida. «¿Cómo fue el remate?», preguntó sin levantar la vista. «La casa se vendió por $620,000. Sofía asintió lentamente. $70,000 más de lo que tú ibas a pagar. $70,000 menos de lo que Pablo había planeado pedir cuando la vendiera en secreto. Mi hija finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos. Ya no era la desesperación ciega de los últimos días. Era dolor, pero un dolor que estaba comenzando a transformarse en algo más saludable. «Mami, ¿crees que soy una mala persona?». La pregunta me rompió el corazón. «Sofía, tú no eres mala, pero tomaste decisiones que lastimaron a la persona que más te ama en este mundo». «¿Cómo pude ser tan ciega? Porque querías creer que merecías una vida que no estabas dispuesta a trabajar para conseguir. Pablo te ofreció un atajo, y tú decidiste que valía la pena sacrificar nuestra relación por ese atajo». Sofía comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento real. «¿Cómo puedo arreglar esto, mami?». «No sé si se puede arreglar, Sofía, pero si realmente quieres intentarlo, va a requerir más que disculpas. Va a requerir que cambies fundamentalmente quién eres». Esa noche, mientras Sofía dormía en su cuarto de la infancia, yo me quedé despierta pensando en los últimos 3 años, en todos los sacrificios que había hecho, en todo el dinero que había perdido, en toda la dignidad que había permitido que me quitaran. Pero por primera vez, no me sentía como víctima. Me sentía como una mujer que había aprendido una lección invaluable, que el amor sin límites no es amor, es complicidad. Y esa lección, aunque cara, había valido cada centavo que me había costado aprenderla. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida. Una vida donde mis decisiones se basarían en mi propia dignidad, no en el miedo de perder el amor de alguien que claramente nunca me había respetado. Era liberador, era aterrador, pero sobre todo era mío. 6 meses después del día que cambió todo, me desperté en mi nuevo apartamento con vista al mar en Key Biscayne. La brisa salada entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el sonido de las gaviotas y el murmullo constante de las olas. Era un sonido que había aprendido a amar, tan diferente al bullicio de Hialeah, donde había vivido durante 30 años. Mi nueva vida había comenzado de la manera más inesperada. Una semana después del remate de la mansión, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva sobre todo. «¿Señora Guillermina Herrera?», había preguntado una voz profesional al teléfono. «Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Molina. Soy abogada especializada en bienes raíces. Represento a Marcus Rodríguez, el hombre que compró la propiedad en Coral Gables». Mi estómago se había contraído. ¿Acaso Pablo había encontrado una manera de crear problemas legales incluso después de perder la casa? «¿En qué puedo ayudarla?», había preguntado cautelosamente. «Señora Herrera, mi cliente está muy impresionado con la calidad de la construcción y el diseño de la casa que usted supervisó. Él quisiera ofrecerle trabajo como consultora en sus próximos proyectos de desarrollo». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Perdón?». «El señor Rodríguez desarrolla propiedades residenciales de lujo en todo el sur de Florida. Él cree que usted tiene un ojo excepcional para el diseño y la calidad. ¿Estaría interesada en reunirse con él para discutir una posible colaboración?». Esa reunión había sido el comienzo de algo que jamás había imaginado para mí. Marcus resultó ser no solo un desarrollador exitoso,
sino también un hombre íntegro que valoraba la experiencia y la sabiduría por encima de los títulos universitarios o las conexiones sociales. Guillermina, me había dicho durante nuestra primera reunión en su oficina elegante en Brickell, he estado en este negocio por 15 años y rara vez veo a alguien que supervise cada detalle de una construcción con tanto cuidado. Los contratistas me dijeron que usted visitaba el sitio 3 veces por semana durante 3 años, que se aseguraba de que cada acabado fuera perfecto. Era para mi hija, había explicado, sintiéndome extraña al hablar de Sofía en tiempo pasado. Pero la atención al detalle era suya. Y eso es exactamente lo que necesito para mis proyectos. El trabajo había resultado ser más gratificante de lo que nunca había anticipado. Recorrer sitios de construcción, revisar planos, seleccionar acabados, supervisar contratistas, todo era nuevo para mí, pero descubrí que tenía una aptitud natural para ello. Más importante aún, Marcus me pagaba un salario de $6,000 mensuales por algo que realmente disfrutaba hacer. Con mi primer cheque, había hecho algo que llevaba soñando décadas. Me había mudado a un apartamento frente al mar. No era lujoso ni pretencioso, pero era mío. Cada mañana me despertaba con el sonido del océano y cada noche veía el atardecer desde mi balcón pequeño pero perfecto. Sofía había reaccionado de manera extraña a mi nueva independencia. Al principio, había estado entusiasmada por mi éxito. «Mami, qué increíble. Siempre supe que eras capaz de grandes cosas». Pero cuando me mudé de Hialeah, su entusiasmo se había tornado en algo más complicado. Preocupación, tal vez, o miedo de que mi nueva vida no tuviera espacio para ella. ¿De verdad necesitas mudarte tan lejos? Me había preguntado el día que los encargados de mudanza vinieron por mis cosas. Sofía, Key Biscayne está a 20 minutos en auto de Hialeah. Pero vas a estar sola. ¿No te va a dar miedo? Por primera vez en meses, había reído genuinamente. Mi amor, he estado sola desde que tenía 25 años y tu papá murió. La diferencia ahora es que estoy sola por elección, no por circunstancia. Los primeros meses en mi nuevo apartamento habían sido una revelación. Descubrí que me gustaba cocinar solo para mí, preparando comidas que realmente quería comer en lugar de las comidas que sabía que a otros les gustaban. Descubrí que me gustaba decorar según mi propio gusto, sin preocuparme por impresionar a nadie. Descubrí que me gustaba levantarme temprano para caminar por la playa antes de ir al trabajo. Pero lo más importante que descubrí fue que me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que tomaba decisiones basadas en su propio bienestar. Una mujer que establecía límites claros y los mantenía. Una mujer que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Sofía visitaba los fines de semana, pero nuestras interacciones eran diferentes ahora, más cautelosas, más respetuosas. Ella había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental después de que Pablo desapareciera de su vida tan abruptamente como había llegado. El divorcio había sido finalizado en solo 2 meses cuando Pablo no contestó a los papeles legales. Se fue a vivir con su madre, me había contado Sofía durante una de sus visitas. Doña Mercedes le alquiló un apartamento en Kendall. Aparentemente ahora está trabajando vendiendo seguros de auto. ¿Cómo te sientes con eso?, le había preguntado, genuinamente curiosa. Sofía había pensado por un largo momento antes de responder. Aliviada y avergonzada de que me tome tanto tiempo darme cuenta de quién era realmente. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, mami. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan. No tengo un hombre diciéndome qué hacer. No tengo a ti rescatándome de mis malas decisiones. Es aterrador, pero también liberador. Esa conversación había marcado un punto de inflexión en nuestra relación. Sofía había comenzado a venir a mi apartamento no para pedir ayuda o dinero, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Caminábamos por la playa, cocinábamos juntas, veíamos películas viejas. Gradualmente, estaba conociendo a la mujer en la que mi hija se estaba convirtiendo cuando no estaba tratando de impresionar a alguien o de conseguir algo. Pero yo era cautelosa. Durante meses esperé que llegara la primera petición de dinero, la primera crisis que requiriera que yo corriera a rescatarla.
Cuando no llegó, comencé a relajarme. La prueba real llegó en el mes 5. Mami, me había dicho Sofía durante una de nuestras caminatas dominicales, me ofrecieron un ascenso en la clínica, gerente de oficina. Significa más responsabilidad y mejor sueldo. Eso es maravilloso, mi amor. Pero también significa que tengo que tomar un curso de administración que cuesta $1,500. Mi corazón se había detenido por un momento. Ahí estaba, la petición de dinero. Después de meses de comportamiento diferente, seguía siendo la misma Sofía. ¿Y? Había preguntado, manteniendo mi voz neutral. Y quería pedirte consejos sobre cómo organizar el financiamiento. He estado ahorrando, pero solo tengo $800. Estaba pensando en pedir un préstamo personal, pero las tasas de interés son altísimas. Me había detenido en la arena, mirando a mi hija con genuina sorpresa. No me estaba pidiendo dinero. Me estaba pidiendo consejo. ¿Has considerado hablar con tu jefe sobre la posibilidad de que la clínica pague el curso como inversión en tu desarrollo profesional? No se me había ocurrido. ¿Crees que funcionaría? Vale la pena intentarlo. Y si no, puedes buscar programas similares en community colleges que suelen ser más baratos. Sofía había asentido, tomando mental nota de mis sugerencias. Después había agregado: gracias por no ofrecerte inmediatamente a pagar el curso. ¿Por qué me lo agradeces? Porque necesito aprender a resolver mis propios problemas. Durante años permití que tú y después Pablo tomaran decisiones por mí. Nunca aprendí a ser independiente realmente. Esa conversación me había dado más esperanza sobre nuestro futuro juntas que todos los meses anteriores combinados. Ahora, sentada en mi balcón en Key Biscayne, viendo el amanecer sobre el océano con una taza de café cubano en las manos, reflexionaba sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas. Sofía había conseguido el ascenso después de hablar con su jefe, quien había aceptado pagar el curso a cambio de un compromiso de trabajo de 2 años. Había comenzado a salir con un hombre que conoció en su clase de administración, un contador divorciado con 2 hijos que la trataba con respeto y kindness. Cuando me lo presentó, la diferencia con Pablo era notable. Este hombre me hacía preguntas sobre mi trabajo, escuchaba mis respuestas y trataba a Sofía como su igual, no como su proyecto. ¿Qué opinas de Carlos?, me había preguntado Sofía después de su primera visita. Me gusta que te mire cuando hablas, le había respondido. Y me gusta que no haya mencionado una sola vez cuánto dinero gana o qué tipo de carro maneja. Mi nueva vida tenía su rutina. Lunes a viernes trabajaba con Marcus, visitando sitios de construcción y revisando proyectos. Los fines de semana caminaba por la playa. Leía libros que había querido leer durante años y ocasionalmente visitaba museos o iba al cine sola, algo que había aprendido a disfrutar inmensely. Sofía venía los domingos y habíamos desarrollado una tradición de cocinar juntas. Ella traía ingredientes, yo ponía mi cocina y pasábamos la tarde preparando comidas complicadas que ninguna de nosotras se habría molestado en hacer para sí sola. Durante esas tardes hablábamos de todo: su trabajo, mi trabajo, sus miedos, mis sueños. Conversaciones que nunca habíamos tenido cuando nuestra relación estaba basada en mi necesidad de rescatarla y su expectativa de ser rescatada. ¿Te arrepientes de algo, mami?, me había preguntado el domingo anterior mientras pelábamos plátanos para hacer maduros. Me arrepiento de no haber establecido límites contigo desde que eras pequeña. Me arrepiento de haberte enseñado que podías conseguir lo que quisieras de mí a través de lágrimas y manipulación. Pero no me arrepiento de lo que pasó con Pablo y la casa. ¿Por qué no? Porque finalmente me enseñó quién soy cuando no estoy definida por lo que puedo hacer por otras personas. Sofía había asentido, entendiendo más de lo que sus palabras expresaban. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era Marcus. Buenos días, Guillermina. ¿Estás libre esta tarde? Tengo un proyecto nuevo que quiero mostrarte. Una renovación de un hotel boutique en South Beach. Creo que va a ser perfecto para tus habilidades. Por supuesto, respondí, sintiéndome emocionada por las posibilidades. Después de colgar, me quedé en el balcón unos minutos más, disfrutando la brisa marina y la sensación de anticipación que ahora acompañaba mis días. Tenía 66 años,
una edad en la que muchas personas sienten que sus mejores días quedaron atrás. Pero yo me sentía como si mi verdadera vida recién estuviera comenzando. Esa tarde, mientras Marcus y yo recorríamos el Hotel Art Deco que íbamos a renovar, reflexioné sobre la ironía de mi situación. Había perdido más de $500,000, había sido humillada por mi propia hija y había visto mi mundo familiar implosionar completamente. Pero nunca había sido más feliz, porque por primera vez en mi vida adulta estaba viviendo para mí. No como madre, no como proveedora, no como rescatista, simplemente como Guillermina, una mujer inteligente, capaz e independiente que tenía mucho que ofrecer al mundo. Y si Sofía quería ser parte de esa vida, tendría que ganarse ese lugar con respeto, honestidad y reciprocidad. No con lágrimas, no con manipulación, no con la expectativa de que el amor materno significaba sacrificio infinito. El amor que ahora tenía para ofrecer era más saludable, más fuerte y más honesto. Era el amor de una mujer que se respetaba a sí misma lo suficiente como para exigir respeto de otros. Y eso, pensé mientras miraba el atardecer dorado reflejándose en las ventanas del hotel, valía todos los sacrificios que había hecho para encontrarlo.